Bueno, una de las partes más importantes de usted trabajar con datos es la visualización. En una de las clases yo creo que mencioné que podríamos decir que prácticamente esto viene siendo una rama de un ingeniero de datos. Como usted tiene ingeniería, el que trabaja con el backend del código, el que trabaja con el frontend. Bueno, acá en ingeniería de datos tenemos el que se encarga de las visualizaciones. Que existe un sinnúmero de herramientas que te ayudarían a ti a ese tema de las visualizaciones de datos. Ahora bien, ¿por qué es tan importante el tema de la visualización? ¿Por qué usar visualización? Lo primero es que es un medio muy potente para usted examinar, entender y transmitir información. O sea, es bien chévere cuando tú a un administrador, como dicen por ahí, una imagen dice más que mil palabras, tú le llevas prácticamente un dashboard con todas las imágenes, y más cuando es un dashboard dinámico, por ejemplo, de las ventas de un producto, comparándolo, y tú se lo llevas en imágenes. Se le hace más fácil entender que se le quede esa imagen para comprender lo que tú quieres transmitir. Entonces, la idea, cuando yo hago visualizaciones, algo que estuvimos trabajando con la parte de cuando yo extraigo el dato, transformo el dato, que les recomiendo a la mayoría que cuando lo van a trabajar lo hagan, realmente conviene hacerlo a nivel de programación, luego le explico por qué, y luego la herramienta de visualización la utilicen para visualizar. Porque en las herramientas de visualizaciones nosotros podemos hacer de todo ahí. Nosotros podemos transformar datos, nosotros podemos crear datos nuevos, crear columnas, hacer de todo, la verdad. Pero la idea inicial de esas herramientas es transmitir información. Transmitir. Esa es la palabra clave cuando estamos trabajando con visualización. Usted lo que quiere es transmitir información. Ese es el gran objetivo. Usted lo que quiere es transmitir un mensaje de manera clara y concisa a su audiencia, obviamente. Entonces, usted tiene los datos. Usted lo que quiere es extraer esa potencia que tiene ese dato. Entonces, para poderlo transmitir a grandes cantidades al cerebro, como digo ahorita, se utilizan las imágenes, las visualizaciones. O sea, cuando mostramos visualizaciones, nosotros estamos utilizando la capacidad del cerebro para construir e identificar patrones. Y eso es lo que uno quiere lograr. Entonces, cuando hablamos de cuando hablamos de esas grandes visualizaciones, que usted crea nuevos análisis, que usted explora a mayor profundidad sus datos, también pueden salir nuevos objetivos. Entonces, cuando hablamos de visualizaciones, muchas veces nosotros queremos montar tendencias, cantidades, hacer comparaciones. Eso es lo que buscamos. Eso es lo que buscamos. Entonces, cuando ustedes le pregunten cuál es el objetivo de la visualización, es transmitir información. Usted lo que quiere es que el lector pueda interpretar lo que usted tiene ahí. Pero entonces, si yo quiero transmitir esa información, ¿qué yo debo de conocer? El objetivo y las características de su audiencia. O sea, no es lo mismo que yo le prepare un dashboard, una infografía a la gerencia, a la alta gerencia de la compañía, que a yo preparar una infografía para los que trabajan en manufactura. ¿Por qué? Porque uno lo puede ver, si yo le preparo la de gerencia para los de manufactura, puede que lo vean muy complejo. Pero si yo le preparo una infografía a los de manufactura y se la presento a los de gerencia, entonces la van a ver muy simple. O sea, no van a ver prácticamente o no le van a dar la importancia que realmente merece quizás tu visualización. Entonces, es importante yo conocer mi audiencia. Otra parte interesante, cuando ustedes vean los datasets, yo hablaba que teníamos millones de columnas, podríamos tener millones de registros y miles de columnas para yo trabajar un dataset. ¿Qué pasa con eso? De todos esos datos que yo tengo y todas las cosas que yo puedo hacer, ¿qué yo puedo seleccionar para mostrar? ¿Qué yo puedo seleccionar para mostrar? ¿Cuáles se ajustan de los datos que yo tengo mejores al objetivo? Que, repito, tiene que tener un objetivo claro.
para poder transmitir un objetivo y mensaje claro. Eso está ahí. Entonces, dentro de la clasificación de visualizaciones, pudiésemos ver dentro de los objetivos de las visualizaciones, como les mencioné, y las clasificaciones, podríamos ver que tenemos la complejidad. O sea, yo puedo decir que yo puedo crear una visualización de diferentes dimensiones. O sea, yo tengo que saber cómo represento los números discretos, los números contiguos. O sea, ¿para qué me sirve a mí un gráfico de línea? ¿Para qué me sirve a mí un gráfico de tarta? ¿Para qué me sirve una tabla, una matriz? O sea, mientras mayor sea la complejidad de nuestra visualización, obviamente mayor va a ser su dificultad de interpretación. No necesariamente tener más datos significa que yo voy a transmitir un mejor mensaje. O sea, yo por eso le digo, yo debo de sentarme y saber elegir qué yo quiero mostrar y de qué forma. ¿Cuáles son los datos? Por ejemplo, hasta el tamaño de los números que yo voy a utilizar. De esos datos, por ejemplo, en esa visualización que usted está viendo ahí, por ejemplo, esas letras pequeñas que están acá, esas son descripciones. Ahora, al pueblo en general le interesan los porcentajes, eso es interesantísimo. Siempre trata de presentar los números en por ciento, porque eso es lo que la gente quiere ver. ¿Qué sector yo estoy trabajando mejor? ¿Dónde tengo que trabajar más mi audiencia? Eso es lo que yo quiero saber. Entonces, uno de las que usted tiene de las clasificaciones de visualizaciones, usted tiene lo que son infografías o visualizaciones de datos. Infografías o visualizaciones de datos. Que incluso creo que en tareas se la han puesto ustedes muchas veces en la universidad. Porque una infografía es un tipo de visualización en la que la carga visual, creativa y manual es muy alta. La visualización o la visualización puede verse como más basada en métodos, en análisis. Y la infografía tiene mucha carga visual. O sea, las infografías suelen representar pocas dimensiones de datos. Son específicas. No solamente a los datos, sino también a la audiencia y al canal. O sea, que se hace como incómodo tú reutilizarlo. A diferencia de cuando yo creo visualizaciones. Cuando yo creo visualizaciones, se me hace muy fácil. Yo voy a recrear, cagar un dataset nuevo y en base a ese dataset utilizar los mismos gráficos. Simplemente cambiaría la data. Aquí dicen visualizaciones. La podemos clasificar de las siguientes características. Son generadas de manera algorítmica, aunque siempre, casi siempre, hay retoques manuales para reforzar el mensaje. Son fáciles de regenerar con diferentes datos o añadir nuevas dimensiones. Estéticamente es limitada, las infografías son mucho más ricas. Nos permite transmitir y tratar un mayor número de dimensiones y medidas. Visualizaciones, exploración y explicación. O sea, tenemos dos tipos. Visualizaciones para exploración versus visualizaciones para explicación. O sea, es importante que usted defina qué tipo de visualización usted va a tener. Cuando hablamos de exploración, cuando usted tiene un conjunto de datos y no sabe qué son o qué dicen, entonces usted necesita analizar esos datos. Usted necesita tener una idea de qué son esos datos. Entonces usted necesita ahí hacer una exploración que viene siendo una parte del análisis del dato. Te recuerda cuando también, bueno, sí, cuando estamos, lo que dieron inteligencia conmigo, cuando estábamos trabajando con los algoritmos, muchas veces al inicio yo les decía a ustedes, bueno, grafiquen los datos para que vean la tendencia de ese dato, qué distribución siguen o si hay un dato de eso que es un outlier o ver los valores nulos o la cantidad de valores nulos que yo tenía en ciertos datos, te ayudaba muchísimo.
Cuando hablamos de explicación, cuando hablamos de visualización explicativa, son adecuadas cuando conocemos lo que pueden decir los datos. O sea, prácticamente cuando usted sabe lo que pueden decir los datos, usted necesita una explicativa. Porque ya usted sabe cuáles son los dashboards que le convienen, porque usted conoce perfectamente bien ese dato. Ya usted sabe cuál es su punto de partida, cuál es su objetivo. Ya también usted conoce la audiencia. Ya esa parte de la que usted viene, ya esa viene siendo la parte final, la que usted va a crear, la que usted va a presentar. Ya usted exploró los datos, ya usted sabe lo que usted necesita, lo que usted quiere, cuál es su objetivo. Entonces vamos a explicar esos datos. Una vez que yo lo conozco, ahora vamos a explicarlo. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere lograr aquí? Comunicar claramente lo que quiere decir y que sea fácilmente entendible para la audiencia. Entonces, usted va a tener ahí claves en el proceso, que va a ser el objetivo, la audiencia y los datos. Toda actividad de visualización tiene objetivo. Y ya yo le dije cómo debe ser, que debe ser claro, porque en base a eso usted va a hacer su diseño. Entonces, ¿cómo yo sé también qué es lo que yo voy a crear? Yo mencioné ahorita que tenía una visualización exploratoria o una explicativa. Es decir, usted tiene que estar claro qué es lo que yo estoy haciendo en este momento. Una visualización exploratoria o explicativa. Porque ahí usted le va a dar el enfoque hacia donde usted debe dirigirse. O sea, si yo estoy en la fase de exploración es, ok, estoy conociendo mi dataset. Estoy buscando qué es lo que yo quiero comunicar para cumplir con el objetivo. Sí, de sencillo. Ya explicativa, ya como mencioné, usted va a conocer todo. La audiencia. La audiencia, que es a quienes le vamos a presentar y es quienes van a aprender de ese mensaje o el mensaje que queremos transmitir. O sea, yo tengo que estar claro qué fue lo que, o sea, la junta que vamos a hacer, qué es lo que quieren ver, qué es lo que quieren ver, qué es lo que se quiere. Es en base a lo que se quiere es que yo voy a trabajar. Trate, no se complique la vida. Siempre trate de hacer la visualización de lo más simple que se pueda. Esa es la idea, hacerlo lo más simple que se pueda. Siempre y cuando usted resalte los datos necesarios, usted no va a tener mucho problema. Y los datos es la cantidad de información. ¿Qué tanto detalle necesitan mis datos para que sean entendidos? Porque, y ahí va de la mano, porque si yo sé cuál es mi objetivo y yo sé cuál es mi audiencia, entonces ya yo sé cómo voy a formatear mis datos para yo presentarlo. Así de sencillo. Para usted definir una buena visualización, usted tiene que tener datos, los datos suficientes para usted presentar. Esos datos es lo que usted va a extraer, a transformar, a validar. Y siéndole honesto, es una de las partes más tediosas cuando trabajamos con visualización, la verdad. Bien, bien tediosa. Y sobre todo cuando le traemos de una base de datos, que la gente no respeta el tipo de datos que tú tienes. Eh, algún tema con el idioma de la computadora. Por ejemplo, miren, a mí se me pasó que tenía que cambiar el idioma a español. La verdad, para presentarle el software de hoy, para que ustedes lo entendieran un poquito mejor. Pero al final es lo mismo, realmente eso no tiene muchas complicaciones que digamos. Entonces, usted tiene también datos y sus tipos de las visualizaciones. ¿A qué se refiere? Una vez que usted comprende los datos, usted pasa a preparar y a definir las visualizaciones. Así de sencillo. Yo tengo que saber cuáles son las propiedades de mi visualización. Si tienen un orden natural y cuántos valores diferentes de esta propiedad puede interpretar correctamente el lector. Cuando hablamos de orden natural,
O sea, lo que determina si una propiedad visual tiene un orden natural es nuestro cerebro. ¿Cuáles son esas propiedades? La posición, la longitud, el tamaño, el grosor de las líneas. Propiedades que no tienen orden natural, color, forma, el tipo de las líneas. O sea, el color no tiene orden natural. O sea, o por lo menos el cerebro no lo identifica así. Ahora, el brillo y la saturación sí. Nunca, nunca, nunca utilice colores para indicar orden. O sea, para indicar orden, usted puede utilizar dentro de un Hetman, usted puede utilizar brillo y saturación, pero no colores. Muchos colores, porque hace que perturban a los humanos. Inclusive el tipo de color que usted va a Profesor, utilizar tiene que ser cuidadoso. Ajá. una preguntita. ¿Puede que Sí. para alguna persona sea orden natural y para otra no? ¿O hay un estándar para eso, para determinar eso? No, es porque te dicen orden natural debido a que, por ejemplo, imagínate este Hetman. Si tú te fijas aquí, yo tengo aquí como 6 colores, ¿verdad? Y lo que se está jugando un poquito con la saturación, el brillo, por ejemplo, aquí yo tengo este verde acá, pero tengo otro verde más claro aquí. Se juega como con el brillo y la saturación. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo muchos, si yo pusiera en este mismo mapa muchos colores, eh, quizá la información a ti se te pierde. O sea, seguirla se te haría complicado. Por eso que te habla del orden natural, como que para tú utilizarlo para organizar, se te haría más complejo. Incluso, para que ustedes tengan una idea. Si yo veo una empresa, por ejemplo, yo tengo Guapa. En este Hitman yo debería tener los colores de Guapa y jugar con la tonalidad del color, representando los colores de Guapa, porque ya la gente se siente como a gusto los que trabajan allá, como utilizando esos colores. ¿Por qué? Porque es el color que menos le afecta. Y tú dirás, ¿cómo así? Porque es el que ellos utilizan en toda la diapositiva, que si van al correo ven ese color de Guapa, si van al... Ya están familiarizados a ese color. Y miren, este tema de la visualización es un mundo. Es un mundo para tú saber cómo colocarlo, o sea, es bien, 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 bien. Cómo combinarlos. Incluso te dicen, si tú quieres usar el color para representar orden, no puedes superar los 15 colores. Y ya 15 es una exageración, la verdad. No puedes superarlo. Si también usted tiene número de valores distintivos. Cuando hablamos de valores distintivos, lo primero que usted va a identificar son los datos que usted puede manejar. Variable cualitativa, categórica, variable cualitativa ordinal, variable cuantitativa, discreta y continua. Cuando hablamos de variable cualitativa, se refiere a características, cualidades que no pueden ser medidas con números, obviamente. Categórica, que presenta modalidades no numéricas, que no emiten un criterio de orden, por ejemplo, el estado civil, si es soltero, casado, separado, divorciado, etc. Variable cualitativa ordinal, presenta modalidades no numéricas en las que existen un orden. Por ejemplo, la nota de un examen, suspendido, aprobado, sobresaliente. Variable cuantitativa. Una variable cuantitativa se expresa mediante un número. O sea, usted puede hacer operaciones aritméticas con ella. Ya una variable discreta, pues es una variable que toma valores aislados. O sea, tú no vas a tener valores intermedios entre los valores específicos. Eh, Viene siendo así. Y variable continua, obviamente, aquella que puede tomar valores comprendidos entre dos números. Por ejemplo, la altura de 5 personas. Yo tengo 1,73 hasta 1,75 y los demás quedan dentro de ese rango. Viene siendo más o menos, esa es la idea. Pero la parte más, por así, interesante, que ahí tú te puedes, que después te la pidieran clasificar, cuando hablamos también de condiciones adicionales, de cómo yo voy a poner un título, una etiqueta.
O sea, es bien, bien, bien interesante jugar con el tema, sobre todo el tema de los colores, la verdad. Y miren, y realmente con el tema de los colores, se han hecho estudios que el 7% de la población tiene problemas para ver correctamente los colores. Así de simple. O sea, con el tema de los colores hay que saber jugar. Y las visualizaciones tienen una regla de oro. Mientras más sencilla sea una visualización que transmite el mensaje y logra hacerlo, mejor cumple con el objetivo. Mejor cumple con el objetivo. Entonces, cuando hablamos de eso, usted va a tener un sinnúmero de visualizaciones. Un sinnúmero de visualizaciones para cada caso. Por ejemplo, como dice aquí, el gráfico de barras. ¿Cuándo usarlo? ¿Cuándo usarlo? Excelente para comparar valores dentro de una categoría o entre categorías. O sea, muy recomendado para datos discretos. Lo de barra, muy recomendado para datos discretos, para datos continuos, lo de línea. Usted tiene también los histogramas. Son prácticamente un tipo especializado de lo de barra, pero cuando yo voy a mostrar distribuciones de los datos, o entre los posibles valores, para entender qué distribuciones tienen los valores, bueno, me voy por los histogramas. Los de líneas, esa es su primera opción para los datos continuos. Esa debe ser su primera opción. O sea, cuando yo quiero mostrar tendencias, tengo el eje Y, el eje X, quiero mostrar tendencias. Entonces, me voy siempre por los gráficos de líneas. Las series temporales ya vienen siendo una variabilidad de los gráficos de línea, de diagramas de línea, donde los ejes van de izquierda a derecha. Por aquí también la variable puede ser tanto cualitativa o categórica. Y uno de los más utilizados, el gráfico de Tarter también, que es muy utilizado, sobre todo cuando yo voy a mostrar porcentaje. O sea, cuando yo voy a comparar una parte con el todo. O sea, ahí yo comienzo, fíjense acá. Vamos a analizar, no sé, los estudiantes de la escuela de ingeniería. ¿Cuáles aprueban más la materia? Entonces aquí tú ves, sale ingeniería civil, arquitecto, ingeniero en informática. Y ya con ese pequeño gráfico, ya, solamente yo verlo, ya yo tengo una idea. Y cuando yo lo explico, la gente se le queda más. Las famosas tablas. Ya ahí voy a mostrar datos. Estas famosas tablas. En los street maps, ya voy a hacer ciertas comparaciones, voy a mostrar jerarquías, valores. O sea, donde cada elemento yo voy a representar con un color. Y luego tiene los heatmaps. ¿Qué van a presentar los heatmaps? Son gráficos de dos ejes, en la que los colores representan variaciones en los valores o rangos de valores. O sea, prácticamente viene siendo como un código de colores. Y tenemos algo muy, pero muy importante. Miren, también cabe mencionar que ustedes saben que los colores ya el ser humano lo asocia con cosas. El ser humano lo asocia con cosas. Entonces debemos tener cuidado con eso. Antes de yo eh, hablar de esta herramienta. Sabe que rojo la gente lo asocia con peligro, precaución. El verde como aprobado. El azul con calma. El amarillo se asocia con precaución. Entonces, usted sabe algunos códigos de colores, de significado de los colores, que realmente se deben de tomar en cuenta, la verdad. Cuando estamos trabajando con eso se debe de tomar en cuenta, eh, porque es que cuando comenzamos a trabajar así, y cuando es un monto aprobado y usted lo pone rojo, la gente cuando ve rojo, no la verdad que usted le va a decir,
que eso es aprobado. Por más que usted lo quiera hacer, la gente se va a confundir. Entonces, hay una de las grandes herramientas para usted utilizar hoy en día y con la cual usted va a encontrar más apoyo. Hay muchísimas. Una de las más poderosas es Tableau. Bueno, en este curso no la vemos, pero una de las más poderosas. Y anteriormente una de las que realmente yo más utilizaba por el poder que tenía. Pero es un poquito costosa, entonces Power BI también te ayuda. Power BI, una aplicación de Microsoft que viene con Office 365, creo que la trae. Pero cuando usted compra prácticamente, se entra en el mundo de Microsoft, usted va a contar con Power BI. ¿Qué usted va a hacer con Power BI? Usted va a administrar y analizar datos de diferentes fuentes. Power BI usted va a reunir los datos, lo va a procesar, lo va a convertir en información legible. Power BI usted va a poder conectarlo a un sinnúmero de fuentes de datos, tanto local como en la nube. Te va a permitir usar las funciones básicas de Excel. Por eso yo siempre le llamo que Power BI es un Excel con esteroides. Así que yo le digo. Entonces, la mayoría de informes yo lo voy a hacer con Power BI. Yo lo voy a hacer con Power BI. Entonces, como yo puedo gestionar grandes cantidades de volúmenes con Power BI, la mayoría de gente lo va a utilizar. Yo sé que usted puede hacer muchos trabajos en Excel, pero acá, miren que esta es la herramienta. ¿Cómo yo voy a conseguir Power BI? Bueno, usted puede descargarla de la misma plataforma de Microsoft, por ejemplo, descargar Power BI. Y te va a decir el idioma. Hay dos versiones, tú la puedes buscar por la tienda, pero yo te recomiendo que tú descargues esta de acá. Realmente la que Microsoft te da. El Power BI Desktop. Te viene aquí a descarga. No, no descargues eso. Vámonos aquí. Váyase a la que yo le di opciones de descarga, ¿no? No esta que me manda de que para la tienda. Opciones avanzadas de descarga. Y aquí entonces usted la descarga en el idioma que usted prefiere. Bueno, que usted la puede descargar en español. Ya a descargar. Y cuando usted la abra, le va a salir esto. Le pide un correo, cuando usted la abre, usted lo pone si usted quiere. Si usted tiene un Hotmail, usted lo puede poner y él abre. Si usted se fija acá, yo tengo algo muy parecido a lo que es Excel, con algunas cosas. De aquí, ¿qué es lo más importante saber? Cuando yo voy a trabajar un proyecto, lo primero que yo tengo que hacer es una carpeta. ¿Qué yo voy a tener esa carpeta? Mi data. ¿Por qué? Porque si yo eliminé un archivo de Excel y yo lo tenía aquí, en esta data, automáticamente, señores, usted pierde con eso. O sea, con usted de actualizar no le va a funcionar. Si yo vine y hice un cambio en este Excel y moví una columna, la renombré la columna, ya dañé también mi reporte. Por eso, el archivo que yo vaya a usar aquí, yo tengo que tenerlo bien asegurado de que nadie me lo vaya a modificar. Tengo que tener mucho cuidado que ese archivo no me lo vayan a modificar. Si se lo modifican, entonces usted la va a pasar mal para usted poder arreglar ese archivo. La parte buena, algo que se llama que la estructura del archivo. O sea, si yo mantengo la estructura del archivo, usted no va a tener problemas. Si usted la mantiene, usted no va a tener ningún tipo de problema, siéndole honesto. Ahora, pero debe de mantenerla. Debe de mantenerla. Entonces, ¿qué yo voy a hacer en Power BI? Usted va a tener diferentes fases. En Power BI usted va a tener diferentes fases. Vamos a ver si la puedo poner aquí.
En Power BI usted va a tener diferentes fases. Usted va a tener la fase de GP Get Data, que va a ser obtención de datos. Usted va a tener datos de tablas de Excel, de PDF, de base de datos, de fuentes de la web, de todo. Cuando hablamos de DP, fíjense aquí que yo digo, obtener datos. Cuando yo le doy a obtener datos, si usted se fija, cuando yo le doy a obtener datos, miren todas las fuentes que yo puedo obtener datos. Miren ahí. Libro de Excel, de SQL, me puedo conectar a una base de datos, las tablas, y mostrarla acá, de una web, de una fuente de datos. Le puedo dar a más para que usted vea ahora. Cuando le doy a más, piensa en la cantidad de fuentes de datos que yo me puedo conectar. Fíjense en la cantidad. Me puedo conectar incluso a un SharePoint. Una carpeta de SharePoint. A Amazon. Puedo ver aquí los archivos que yo me puedo conectar. A la base de datos que yo me puedo conectar. Vamos a quitarle el filtro para que salga todo. A lo que son de archivos. A las diferentes bases de datos. Miren. Vean eso. MariaDB. Alguna Power Platform. A Azure. Todos los servicios de Azure. Servicios en línea. Miren, incluso a GitHub tenía ahí. Entre otras. Todo lo que tenga que ver con Spark, con Hive, Impala, prácticamente todo. La mayoría de plataformas yo me puedo conectar. Es en la parte de Get Data. Luego tengo otra que es DP, preparación de datos. Yo puedo limpiar y organizar en Query Editor las diferentes tablas. ¿A qué se refiere con esto? Yo puedo venir de diferentes formas. Yo puedo darle aquí, miren que yo tengo un libro de Excel que le puedo dar directamente ahí, o le doy a tener datos, libro de Excel. Vamos a poner este, dice finanzas. De finanzas, ese archivo de Excel tiene todas estas hojas. De todas esas hojas, yo que elijo una o elijo todas las que yo necesite en ese momento. Yo la puedo cargar, lo que se va a hacer es que se me va a cargar aquí a este lado, o me voy a la parte que dice preparación de datos, que va a ser transformar ese dato. Miren aquí. Cuando hablamos de transformar, a ver si tengo alguna que no tenga las columnas. Cuando hablamos de transformar el dato, a ver si importó otro también. Pero desde aquí también yo puedo hacer lo mismo. Vamos a buscarme uno que no tenga. Vamos a ver este. Pues aquí yo tengo ese mismo archivo de Excel. Fíjense ahí. Aquí ya yo lo cargué. Ya aquí yo lo cargué. Puedo venir y seguir cargando. Vamos a cargar esto, dice maestro. Aquí me está previsualizando lo que contiene. Fíjense en este caso aquí. Si ustedes se fijan, miren esto de aquí. Esto me lo va a hacer cuando yo le tengo algún título en Excel. Saben que la mayoría de gente le pone título, le pone gráfico. Me sale como esas celdas que yo no tengo datos, me sale como null, como que no tienen un formato.
Entonces aquí estoy viendo, pero que yo no tengo la columna renombrada, pero yo puedo eliminar esa fila. Yo puedo eliminarla. A ver si no se me frisa. Yo puedo eliminar esa fila. Y no solamente eso. Fíjense acá. Quitar filas superiores o inferiores. Número de filas que yo quiero quitar. Una. Fíjense ahí. Yo estoy indicando aquí. Y mire que se me hacen incómodos leer las opciones porque yo siempre utilizo el programa en inglés. Y aquí, ¿verdad? Lo instalé yo en español. Pensaba que lo tenía en inglés. Pero mejor así para ustedes. Quitar filas superiores. A veces le van a aparecer, yo no sé cuántas filas en nulo o mal ordenadas. Entonces, todo lo que hace aquí. Fíjense, cuando yo lo doy aquí, me salen un sinnúmero de opciones que usted va a hacer. Mire la cantidad de opciones que usted tiene para usted poder trabajar. Son muchas. Luego, fíjense, de esa columna, yo puedo fácilmente de pie, en clic derecho aquí y tengo más opciones. Dividir una columna, agrupar, portar campo, rellenar abajo hacia arriba, quitar errores si tengo errores, quitar duplicados si tengo muchos valores duplicados. Tenía, por eso lo tenía yo allá y yo tenía que programarlo allá y aquí es con un clic que yo resuelvo. Sí, por aquí hay un problema, que cuando me actualizan esa fuente de datos, me le cambian un nombre, este archivo se me destruye todos esos pasos. Muchas veces si pierdo la fuente de datos, tengo que volver a repartir los datos. Si son demasiados datos, él te va creando en cada cambio un paso y un errorcito que yo cometo en un paso. Si no me recuerdo cómo era que estaba organizado, viene un problemazo para yo poder, bueno, fácilmente tengo que recrear la visualización de nuevo. Hay mucho inconveniente cuando yo lo trabajo por aquí, la transformación del dato. Y mucha gente transforma el dato aquí por completo, lo que nada más saben utilizar Power BI. Pero yo le recomiendo a todo el que trabaja en ingeniería que lo haga de una manera, prácticamente, que lo haga a nivel de programación. Porque fíjense acá, cuando yo le di a quitar, fíjense que aquí él me agregó un paso. Entonces, cada vez que yo cargue este archivo, él me va a ir guiando estos de pasos aquí, que es una de las ventajas que voy a tener. Pero fíjense acá, que él me eliminó, me creó un paso cuando yo eliminé la columna. Si va yo me equivoqué, yo no me tengo que venir aquí a esa X de ahí. Y miren cómo regresa. Solamente tengo que venir a esa X y miren cómo regresa. Vuelvo a hago lo mismo, quitarle filas superiores, le digo que voy a quitar uno y automáticamente ya ahí lo tengo. Si usted se fija también, el nombre de la columna, yo quiero que este es el nombre de mi columna y yo quiero que esto esté aquí. Como yo quiero que eso esté ahí, usar la primera fila como encabezado. ¿Quién es mi primera fila? Esta. Porque aquí están los nombres de mi columna. Le doy ahí. Voilà. Fíjense que ahí se me agregó también otro paso. Fíjense que ahí se me agregó otro paso. Ya yo tengo el encabezado. Ya yo tengo el encabezado. Por ejemplo, aquí, vamos a ver esto de aquí. Yo también le puedo hacer cambios. Tengo fecha. De la fecha, yo lo quiero transformar. Y yo quiero que de la fecha nada más me interese el mes. Fíjense todo lo que yo puedo hacer. El mes, inicio del mes, fin del mes, día del mes, nombre del mes. El nombre. Mira cómo ya me agrego un paso aquí y ya me dijo, me puso el nombre del mes. Yo lo que le di fue prácticamente en clic derecho y le di a transformar. Y ahora me dice que lo quiero minúsculo, mayúsculo, poner mayúsculo en cada palabra, recortar, limpiar, longitud. Cuando yo vengo aquí, fíjense ahora que este transformar es diferente. ¿Qué es lo que yo quiero del mes? El año, el trimestre, el mes. Yo le dije que quería el nombre. Pero como era un nombre,
Vengo a transformar y me dice qué es lo que yo quiero hacer. Si lo quiero poner en mayúscula, ponerle en mayúscula cada palabra, en minúscula, recortar el nombre. Fíjense bien. Duplicar la columna. Cuando lo doy a duplicar, miren ahí ya me creo otra columna. Y aquí yo puedo regresar entonces y decir, no, aquí voy a dejar la fecha como estaba. Y la voy a duplicar. Y aquí entonces yo quiero que voy a transformar y voy a poner el nombre del mes. Y, aquí, y se le voy a dar dos clic y le voy a decir nombre del mes. Ya tengo el nombre del mes. Esta en cantidad es numérica. Yo puedo transformarla. Vamos a redondearla si tuviera decimal. Vamos a poner, si tengo número negativo, yo no quiero número negativo, vamos a ponerle valor absoluto. Vamos a reemplazar valores. Aquí, por ejemplo, vamos a reemplazar. Ah, no, todo lo que diga remuneración, yo quiero otro nombre. Todo lo que diga online, reemplazar por. Fíjense bien. Aquí, que aquí, todo lo que yo puedo hacer. Miren, nada más estoy agregándole con un clic derecho aquí y un clic derecho aquí. Fíjense que son cosas diferentes. Conservar duplicado, conservar errores, quitar duplicado si tengo duplicado, quitar errores si tengo errores. Miren acá. Entonces, aquí también yo tengo otra. Fíjense en esta columna también, todo lo que yo tengo en esta columna. Una de las más importantes, cerrar y aplicar. Una vez que ya yo hice los cambios que yo quiero, a mí me interesa que se guarden, yo le doy. Si yo no quiero salir, yo lo doy a aplicar para que no se me pierdan. Pero si yo quiero también, le doy a cerrar y aplicar para que me abra y me cierre y yo regresar otra vez a la parte donde yo hago visualizaciones. Pero miren aquí, en transformar. Todo lo que yo tengo en transformar. Puedo agrupar, puedo contar número de fila, puedo invertir fila, puedo transponer. Aquí dice tipo texto, o sea que yo le puedo cambiar el tipo, a fecha, número, hora, qué es lo que yo quiero. Por ejemplo, aquí en cantidad, un número entero. Puedo repasar valores, puedo rellenar valores hacia abajo, lo que esté vacío, póngale tanto. ¿De qué lo voy a rellenar? Dividir columna, el formato aquí, extraer, una de las partes más chéveres. Yo puedo decir, mira, yo quiero extraer, no hay, extraer, vamos a darle para atrás. La longitud que yo quiero. Por ejemplo, aquí también en el nombre, yo quiero extraer la longitud. Ahí me está marcando los dígitos que él tiene. Vale para atrás, vamos a darle para atrás. Primeros caracteres. ¿Cuánto? Yo quiero tres. Me trajo los tres primeros. Fíjense que ahí me la puse de tipo text, porque yo dije caracteres y era numérico. Si yo tengo que volver otra vez y decirle, no, es numérico, número entero. Ya regresó a ser número entero. Miren bien, lo que yo estoy haciendo es transformando, extraer, por ejemplo aquí, en la fecha, extraer texto después del delimitador. ¿Cuál es el delimitador? El separador que tiene. Yo quiero el texto que está del primer slash. Se queda con el texto que está después del primer slash. Y puedo jugar con eso. Un rango de caracteres, un texto entre delimitadores. Yo juego con eso. Cuando tenemos una fecha, ya yo le indico. Si es hora, también le voy a indicar. Puedo ejecutar script de Python, script de R.
Aquí yo puedo comenzar a ejecutar algunos scripts de Python para transformar datos. Pero yo estaba en transformar. Todo lo que yo estaba haciendo era transformando datos. Aquí sería diferente, sería agregar. Por ejemplo, aquí en fecha yo digo extraer texto después del limitador. Voy a decir, mira, después del slash tú lo vas a extraer. Fíjense que ahora él me crea una nueva columna. Yo puedo hacer lo mismo. Puedo crear una columna personalizada donde yo le voy a poner, mira, en caso de que yo tenga dos montos, vamos a buscar una que yo sí tengo dos montos. Vamos a ver, no tenga número. Ok, tengo 20 diarios. Columna personalizada. Yo voy a tener total, imaginémonos. Lo chévere aquí es que yo puedo usar fórmulas. Se puede investigar qué significa cada una de esas fórmulas. O yo puedo decir, mira, quiero esta columna, vamos a ver que sean de número. Esa columna más esta columna. Ahí dice que bueno, tengo errores porque tenía errores también de aquel lado, que tenía como número. Tendría que eliminar estos errores primero, pero yo puedo jugar con eso para hacer las fórmulas. Pero realmente aquí tú casi no haces cálculo, la verdad. Tú casi incluso aquí tienes columna condicional. ¿Qué es una columna condicional? Ah, yo voy a tener una columna que se llama, qué sé yo, estado. Sí, el estado es igual a, tengo tickets que son abiertos. La palabra open, tú vas a decir, le vas a poner que diga caso no resuelto. Y luego sigo agregando. Sí, estado igual a tal cosa, tú me le vas a poner tal cosa. Sí, bla, bla, bla. En el caso contrario, póngale tal cosa. Cuando tú le das a aceptar, él te va a completar en una columna nueva que se va a llamar estado esas cláusulas. Y te la va a agregar al final acá, esa columna. Algo importante de aquí, que las columnas que tú no vas a utilizar, elimínalas. Y tenga pendiente que en esta parte se le van agregando todos los pasos. Y eso es lo que tiene que tener más pendiente. Miren, ahí no hay mucho nada. Yo lo que estoy es transformando algunos datos. Una vez que usted termina, usted le da a cerrar y aplicar. Y él va a regresar. Fíjense que va a actualizar y va a regresar a lo mismo. Va a regresar a lo mismo. Vas a regresar. Entonces aquí miren también, ¿qué yo voy a tener? El modelado de datos. Fíjense que él me crea relaciones automáticamente de algunas tablas. A veces bueno, a veces no. A veces mejor crearlo manual. Por ejemplo, aquí yo puse buscar una que tengo Customer ID. Ese código con el Customer ID. Cuando yo hago eso, fíjense que él me trae datos de las dos tablas, le doy a aceptar. Y cuando yo extraigo datos de esta tabla y extraigo datos de esta tabla, yo puedo relacionar las dos informaciones. Cuando yo le doy un clic a una, se va ¿cómo se dice la palabra? Dinamizar, algo así que sí. Dinámico, de manera dinámica las tablas. Eso es en el modelado de datos. Fíjense que todo lo que yo cargué aquí, miren aquí donde está todo con sus campos, todo. Dándole aquí donde dice datos. Estos son todos mis datos. Yo puedo elegir y aquí si yo puedo, miren, jugar con esto. Yo puedo crear una medida rápida, una nueva columna, una nueva tabla. Cuando hablamos de nueva columna, fíjense donde yo le doy nueva columna.
una columna se llama total. Ya aquí sí hay que ser un poquito más avanzado, porque ya aquí yo voy a usar funciones como parecidas a Excel. Puedo usar una que se llame Calculate, una que se llame Suma. Fíjense que me sale, le voy a poner reportes. De reporte yo voy a elegir ventas, venta diaria. Pero hay venta diaria, como tengo, dice error, que tengo que eliminar esa palabra, te va a dar el error ahí. Pero yo puedo, o por ejemplo, Zoom, como no es una sumatoria, como esa no es de Zoom, sino como si fuera, lo puedo contar, la cantidad de registros que tengo. Mira cómo me lo cuenta, la cantidad de registros que tengo. Pero para sacar un average, por ejemplo, entre el count, dividido entre el count de reportes, el ticket creado, por ejemplo, ya ahí me trae otros números. Puedo agregar medidas, que son, le llamamos medidas rápidas. Eso es cuando yo quiero tener medidas, una suma, un average, un promedio, para tenerla a la mano, que también lo podemos hacer. O sea, tengo de aquí, GP, Get Data, Data Preparation, para preparar la data, modelado de datos, o sea, lo que estábamos haciendo, creando estructura de datos, relacionando las tablas. Luego tenemos visualizaciones de datos y luego tengo los reportes de la data. Tiene que ser obligatoriamente que yo siga esos parámetros tal cual. No. Van a haber proyectos que unos pasos van a ser necesarios, otros no van a ser necesarios. Por ejemplo, quizás yo tengo que tener la data, obviamente, pero no tenga ni que prepararla ni modelarlo. Se hace de manera automática. Nada más tengo que visualizarlo y ya. Ahora, lo que sí tengo que tener cuidado cuando voy a actualizar esos datos. Como le dije, si yo moví uno de estos datos de acá a otro lado y le doy a actualizar, él no me va a funcionar y me va a dar errores. No se me va a crear el modelo. Por ejemplo, cuando yo actualizo algo en el Excel y yo quiero que se me actualice aquí, usted no tiene que volverlo a cargar. Si está en el mismo sitio, usted le da a actualizar y los datos se van a actualizar automáticamente. Los nuevos datos que usted ingresó se van a cargar ahí sin ningún tipo de problema. Algo interesante, yo quería este archivo y quería mover todas las columnas a otro lado. Pues este de aquí me lo quería llevar a otro lado. Es tan sencillo que usted viene aquí y dice transformar datos y le da configuración origen de datos. Entonces fíjense que aquí dice cambiar origen. Si yo No, moví no ese está dato, presentando, profesor. ¿no está viendo ahí? Por lo menos yo no veo. Vamos a confirmar. Sí, se quitó la compartir pantalla. Ah, ok, vamos a revisar. Sí, ya vi ahí. Sí, se fue. Vamos a... Ok, ahora sí la ven, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces aquí cuando yo digo transformar datos, si yo moví uno de mis fuentes originales, yo vengo a cambiar datos, cambiar origen, y yo lo que tengo que hacer es buscar la ruta. La nueva carpeta que yo le agregué, le doy a Open, y luego le doy a actualizar, y ya. Eso es todo.
Ya yo lo puedo venir aquí y le doy a actualizar. Ahora, con donde yo estaba ahorita, que es verdad que yo le voy a cargar a transformar datos. Cuando usted le da a transformar datos, usted recuerda, usted regresa otra vez, fíjese ahí, al editor de query. No hice ningún cambio, lo doy a cerrar. Pero cuando yo quiero ir a transformar algunos datos, es bueno que yo trabaje por ahí, por el editor de query. Entonces, ¿qué yo puedo hacer por aquí? Aquí yo puedo crear también yo puedo, así aquí, con un clic derecho, puedo crear una nueva medida, una nueva columna. Fíjense cuando yo creo una nueva medida, a ver cuál es. Yo creo que yo lo dañé este. Vamos a buscar este. Por ejemplo, yo tengo cantidad y yo quiero crear una nueva medida. Mira, yo quiero, vamos a poner el total, o el average. Le voy a decir, mira, yo quiero el average le digo tablas ingresos, que es la que yo quiero, y quiero la cantidad. Fíjate ahí como cuando yo pongo tabla ingresos, porque esa es su tabla, y luego pongo el campo muy parecido a lo que se llama allá, cuando lo hacíamos en Python, muy parecido. Lo único que yo no tengo en el campo, no tengo la comilla. Y ya ahí prácticamente, fíjense que yo creo una columna que se llama average, que tengo la información y tengo el dato. Entonces, con el tema de conectar, de importar, yo tengo que tener cuidado con esa parte, de no estropear o no eliminar ese archivo, no cambiar la estructura. Cuando digo la estructura, cambiar una columna por otra, insertar un nuevo dato, porque voy a tener que actualizarlo. Voy a tener que actualizarlo. O sea, si yo le cambié la estructura a ese archivo, automáticamente tengo que considerar que debo de cambiar o debo de actualizar este archivo. O sea, debo de actualizar mi visualización. Una visualización, señores, se hace tan simple que usted se sorprendería. ¿En qué sentido? Yo puedo tomar esta de aquí y yo decir, mira, yo quiero el propietario contra la prioridad. Y bueno, eso no me gusta, vamos a poner este. Ah, pero espérate, ¿qué yo tengo ahí? Yo no tengo nada. Ah, pues voy a poner el owner aquí también. Y voy a poner el owner también aquí. Ah, pero mira, ¿qué significa esto entonces? Estoy diciendo el eje de la X, el eje de la Y y los valores, ¿quiénes son? Véalo ahí. Ah, porque ahí como que no se ve tan bien. Ah, no, pues yo lo quiero poner así. Ah, tú ves, ahí se está poniendo mejor con el tema de las prioridades. Por ahí realmente yo no estoy haciendo nada, porque primero es tener el objetivo de lo que tú quieras hacer para tú saber qué campos voy a seleccionar para yo ponerlo de esta manera. Vamos a imaginarnos ahora que yo quiero los casos que fueron creados, la cantidad de casos creados, los tengo yo por año. Fíjense que tengo jerarquías y yo nada más lo quiero ver por mes. Yo puedo darle aquí a estas flechas y yo puedo ir bajando. Ahí lo hago por trimestre, ahí lo hago por mes, ahí lo hago por día. Si le doy acá, regreso. Pero póngase que yo no quiero eso. Yo quiero es que cuando me cargue simplemente me salga por mes. Entonces yo elimino año, elimino trimestre, elimino día y dejo simplemente el mes. Y lo voy a poner así para visualizarlo mejor. Pero ¿qué pasa? Yo también quiero ahora ver la cantidad de datos. Entonces aquí en esta parte, ven, en la brochita, es para darle formato. Aquí yo le puedo poner un título, es jugar con esto. Colores de los datos, fíjense, etiquetas, les digo que sí. Y dentro de la etiqueta yo puedo venir también, poner un color de fondo a esa etiqueta. Aquí puedo jugar con la transparencia de esa etiqueta. Le puedo que muestre un fondo, la transparencia de ese fondo. Miren ahí. O sea, yo puedo jugar con eso. Usted puede jugar cómo poner su gráfico bonito. Ya te viene por aquí, le pone sombra, le pone border, ya eso no hay que aplicarlo porque usted sabe leer.
O usted viene y le da a ver qué pasa cuando usted hace eso. ¿Qué transformación ocurre? Tiene que tener cuidado, porque miren ese que yo lo tengo seleccionado. Es un error que tendemos a cometer. Va, yo lo tengo seleccionado. Y si usted viene sin querer y que quiere tirar otro, usted lo cambia. O sea, cuando yo quiero tirar un gráfico nuevo, yo lo que tengo que doy un clic en la red de afuera y ya vuelvo y elijo el otro gráfico que yo quiera, dependiendo de lo que yo quiera mostrar. Recuerde que yo le hablé de la mayoría, para qué era uno bueno, para qué era otro. Para qué era el de líneas, el de tartas, el de barras, que yo quería mostrar. Entonces, el objetivo final, ¿cuál es? Bueno, como usted va a trabajar, pudiésemos mostrar, vamos a ver si eso está bien, vamos a ver si eso funciona. Yo voy a rellenar, y mira, aquí yo puedo renombrar esta hoja, agregar más hojas que tenga que ver con el mismo tipo de estudio, obviamente. No que yo voy a hacer de que aquí voy a hacer uno de una tienda, otro, no. Que tenga, por ejemplo, por el departamento de contabilidad yo puedo hacer un tablero por uno aquí y llenar las hojas que yo necesite en ese momento, haciendo diferentes estudios de diferentes cosas. Ahí es aceptable si yo lo hago de esa manera, no de otra. Bueno, está un poquito lento porque tengo yo no sé cuántos programas cargados. Se me olvidó cerrar este de Anaconda que consume muchísimo. Vamos a ver si carga. Porque este es bien pesado. Miren acá. Realmente ya es un gráfico real. Esa fuente que faltan ahí, me imagino que fue que la eliminaron porque estaban conectados todos a internet. Eso fue porque se eliminaron esas fuentes. Miren ahí. Y realmente, ese es iniciándolo. Eso es presentando los datos. Después que usted presenta los datos, tiene que agarrar, darle forma a eso. Poner esta letra del mismo tipo, poner un poquito más negrita, reorganizarlo. Si está muy cargado, eliminarlo, porque usted tiene que ver cómo se ve. Lo chévere de esto es que cuando yo le doy a uno, fíjense cómo todo cambia, que es dinámico. Fíjense ahí, quiero este consorcio. Este va mostrando los diferentes, quiero más el mes de abril. Eso es lo chévere, que todo te cambia. Quiero sobre este supervisor, te va dando, eso es lo chévere cuando tú haces una presentación, que él puede, en vez de estar tirando diferentes consultas con un clic, en minutos, tiene respuesta. En minutos. Esa es la ventaja de hacer ese tipo de gráfico. Bien. Miren, por hoy, lo voy a dejar hasta acá, le voy a subir el video. La idea es que usted tome este gráfico, esto de acá, y explote eso. Aprenda a utilizarlo. Una de las cosas que más necesitan ahora mismo, sobre todo los que están en gerencia. No se me gradúe de ingeniería en gerencia si usted no maneja esta herramienta. Porque en muchas empresas lo van a solicitar a usted para esto. Y lo van a contratar porque usted se supone que usted es ingeniero, se le va a hacer fácil la tecnología. Maneja Excel como un profesional. Estamos en la era de los datos. Miren, los gerentes informáticos tienen grandes oportunidades. Ahora usted necesita manejar Excel nivel Dios. Nivel Dios. Hay muchísimos cursos en Excel por ahí, buenísimos. Hágalo, practique, vuelvas un monstruo. Analice qué es lo que la empresa hace mayormente. Y aprenda, no tiene que hacerse de un experto en todas las cosas de Excel. ¿Qué es lo que la empresa hace mayormente? Filtran datos, vamos a hacer filtros que puedan elegir de manera automática, hacer tablas dinámicas. Eso es lo que hacen, hacer algunos gráficos de unas tablas para que se le vea ahí mismo. Porque todo lo que yo estoy haciendo aquí, estos gráficos, también te lo puedes presentar, lo hacen en Excel. Y sobre todo también manejar Power BI, nivel Dios también. Y ahí tú tienes en los próximos 10 años su futuro asegurado.
sea, a partir de ya, porque en República Dominicana ya hay muchas vacantes de ingeniero de datos. O sea, usted puede dar el siguiente paso rápido. Y como usted es gerente de informática, o sea, le va a servir muchísimo, pero muchísimo. Se va a acordar de mí si aprende esto. Son grandes oportunidades. Puede ser freelancer también trabajando con datos, usando esta herramienta. Así que, bueno, mi gente, es todo por hoy. El video, como le dije, le subo, bueno, sería mañana, por la hora. Y si puedo, eso lo subo hoy. Así que, si no tienen ninguna pregunta. Ah, bueno, algo importante. Ustedes van a tener un examen y van a tener, obviamente, una práctica con esto. Que se la voy a habilitar para mañana para que me la puedan hacer con tiempo. Haciéndome una práctica acá, utilizándome Power BI. Bien, así que ya ustedes saben. Ok, maestro. Nítido, buenas noches. Que la pasen bien. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Siempre, que la pasen bien. Buenas noches. Buenas noches.